Bueno, muy buenos días a todos y a todas. En la clase de hoy vamos a hablar de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad o MHC. ¿Qué son estas moléculas de MHC? Ya las hemos nombrado cuando hablamos de la estructura de los receptores antigénicos. Hemos visto que los receptores de las células T difieren en la forma de reconocer a los antígenos con respecto a las de las células B. El receptor de antigénico de las células T, denominado TCR, reconocen no al antígeno en su forma nativa, sino que lo que reconocen son fragmentos peptídicos cortos, o sea, péptidos derivados de los antígenos proteicos de los agentes patógenos, y esos péptidos tienen que estar unidos a estas moléculas conocidas como moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Estas moléculas de MHC que unen estos péptidos derivados de antígenos se encuentran en la superficie de las células. Estas moléculas de MHC están codificadas en una agrupación muy grande de genes denominados del complejo mayor de histocompatibilidad, y el nombre proviene de que se lo descubrió a este complejo mayor de histocompatibilidad, a estas moléculas, por su acción en el rechazo de trasplantes. En realidad esa no es su función natural. Su función natural no es el rechazo de trasplantes, ya que no es algo fisiológico en la existencia de los trasplantes, pero es algo que se deriva por la existencia de estas moléculas. Pero bueno, el nombre quedó por este efecto potente que tienen estas moléculas de generar los rechazos de trasplantes. Pero bueno, vamos a ver en esta clase de hoy cuál es su función fisiológica. Su función fisiológica entonces es presentar péptidos derivados de los antígenos a las células T. Acá les traigo esta diapositiva, que era una de las diapositivas que habíamos visto en la clase de estructura de los receptores antigénicos, donde mostrábamos las diferencias entre el receptor de las células B y el receptor de las células T. Entonces, lo que sabemos es que el receptor de las células T, que es el TCR, no reconoce al antígeno en su forma soluble o en su forma nativa, sino que lo que reconoce son péptidos derivados de proteínas antigénicas que provienen del procesamiento de ese antígeno, que lo vamos a ver en la clase que viene, cómo se procesa el antígeno, y esos péptidos derivados del antígeno aparecen formando un complejo con las moléculas de MHC en las células nucleadas de nuestro organismo. Ahora vamos a ver en qué tipos celulares se expresan estas moléculas del MHC. Pero lo importante es que sepamos que entonces, como ven en el esquema de abajo, una célula T tiene su TCR y ese TCR va a reconocer al complejo péptido MHC. Ese complejo péptido MHC va a estar en la superficie de las células de nuestro organismo, de las células infectadas o células que hayan fagocitado antígenos. Entonces, lo importante es que sepamos que el TCR reconoce péptidos derivados de antígenos que tienen que estar formando un complejo con las moléculas de MHC, y ese complejo péptido MHC se encuentra en la superficie de las células infectadas o que han fagocitado antígenos. Bueno, entonces, como les decía, las células T son capaces de reconocer antígenos que van a ser presentados en la superficie de las células, en las superficies celulares, a través de las moléculas de MHC. Y acá les presento en esta diapositiva que hay los dos tipos de moléculas de MHC, las moléculas de MHC de clase 1 y de clase 2 con la típica estructura de dominios que ahora vamos a ver más en detalle. Entonces, los péptidos que las células T reconocen que son desplegados en estas moléculas de MHC de clase 1 pueden derivar de agentes patógenos que se replican dentro de las células o de agentes infecciosos que están en el líquido extracelular y que son fagocitados por células fagocíticas. Entonces, así las células infectadas, ya sea porque el patógeno está dentro de las células o porque esas células fagocitaron al agente patógeno, son capaces de mostrar en su superficie a través de las moléculas de MHC péptidos derivados de esos antígenos. Y así es que la célula T, a través de su TCR, puede reconocer que existe un patógeno infectando a nuestro organismo, a las células de nuestro organismo. Bueno, y entonces en esta diapositiva lo que quería es introducirle la estructura de estos dos tipos de moléculas de MHC de clase 1, que si bien
Ahora vamos a ver en detalle cuáles son las características estructurales de cada uno y que no son exactamente iguales. Fíjense que la estructura tridimensional es muy similar. Y lo importante que vayamos reconociendo es que tienen estructuras de dominios, ¿sí? Y que los dominios que están hacia el exterior, los dominios que están en la parte superior que vemos acá, fíjense que tienen un surco, lo que se llama acá como cleft en inglés, tienen un surco en ambos tipos de moléculas y en ese surco es donde va a estar el péptido derivado del agente patógeno, ya sea tanto en la molécula de clase 1 como en clase 2. Entonces tienen un surco en donde va a estar el péptido formando ese complejo péptido-molécula de MHC. Bueno, entonces como recién dijimos, tenemos dos tipos de moléculas de MHC, las de clase 1 y las de clase 2. Estos dos tipos de moléculas tienen expresión diferencial en los distintos tipos celulares de nuestro organismo y tiene que ver con la función de la célula T a quien le muestran los péptidos que ellas presentan. En el caso de las moléculas de clase 1, vamos a ver que en qué tejido, fíjense en qué células se expresan. Se expresan las de clase 1 en todas las células nucleadas de nuestro cuerpo. Y por eso fíjense que en los glóbulos rojos no aparece. ¿Y eso por qué es? Porque las moléculas de clase 1 lo que van a hacer es presentar péptidos derivados principalmente de patógenos que se replican dentro de las células como ser los virus. Y los virus pueden infectar a cualquier célula nucleada de nuestro organismo. No hacia las células no nucleadas como los glóbulos rojos, por eso que ellos no tienen moléculas de clase 1. Entonces las moléculas de clase 1 lo que van a hacer es presentar péptidos derivados de antígenos que se replican dentro de las células intracelulares a las células T que tienen como correceptor el CD8, o sea, las células TCD8. Y esas células, ¿por qué? Porque la función de estas células, que son células T citotóxicas, su función es matar a las células infectadas por estos patógenos. Por otro lado, las moléculas de clase 2 se expresan, fíjense si ustedes comparan, a ver, las moléculas de clase 2 lo que van a hacer es presentarle péptidos derivados de antígenos a las células TCD4. La función de las células TCD4 es activar a otras células del sistema inmune, como por ejemplo las células B, a los macrófagos o a las células dendríticas. Entonces fíjense en dónde vemos expresión de las moléculas de clase 2. Las moléculas de clase 2 se expresan en los que llamamos células presentadoras de antígenos profesionales, que son principalmente, ¿sí?, en gran cantidad, las células B y sobre todo los macrófagos y más aún las células dendríticas, que son las células profesionales presentadoras de antígeno más importantes a nivel fisiológico. Y fíjense que también en el timo también se expresan las moléculas de clase 2. Entonces fíjense cómo es la expresión diferencial entre las moléculas de clase 1, que las vemos en todas las células nucleadas de nuestro organismo, y en cambio las moléculas de clase 2 aparecen únicamente expresadas en las células presentadoras profesionales de antígenos y en las células epiteliales del timo. Y también es importante que ya empecemos a reconocer a qué tipo de célula T va a poder reconocer los péptidos derivados presentados en cada uno de estos dos tipos de moléculas. Entonces, cuando las células TCD8 son capaces de reconocer péptidos presentados en moléculas de clase 1 y las células TCD4 van a ser capaces de reconocer péptidos presentados sobre moléculas de MHC de clase 2. Bueno, vamos a ver ahora más en detalle cada una de las moléculas de clase 1 y de clase 2, cómo es la estructura de cada una de ellas. Si bien uno cuando mira la estructura de ambas moléculas son muy similares, difieren en cuanto a la composición de subunidades y ahora lo vamos a ver más en detalle. Pero cuando vemos la estructura de dominios, fíjense que tenemos los dos dominios que están más cerca de la membrana, que son dominios de inmunoglobulinas o similares a los dominios de inmunoglobulinas, y los dominios más distales de la membrana, o sea, los que están más hacia afuera de la membrana, más lejos de la membrana plasmática, son los que forman un surco
o una hendidura, que es donde va a ir el péptido derivado del antígeno, ¿sí? Y dependiendo ahora vamos a ver cómo son esos dos surcos y los tipos de péptidos que alojan, dependiendo del tipo de molécula de la cual estamos hablando. Vemos en primer lugar la estructura de las moléculas de MHC de clase 1. En el esquema de la derecha vemos la conformación de estas moléculas de clase 1 que están formadas por dos cadenas polipeptídicas. Una cadena que es la más grande, la cadena alfa, que esa es la que está codificada en el locus del MHC, que está en el cromosoma 6 en los humanos. Y por otro lado, una proteína más pequeña que es la beta-2 microglobulina, que es la que está marcada en color azul. Y fíjense entonces que tenemos los dominios alfa 3 y la beta 2 microglobulina, que son dominios tipo de inmunoglobulina que están cerca de la membrana, y la única que está anclada a la membrana plasmática es la molécula alfa, ¿sí? Por el otro lado, los otros dos dominios, los alfa 1 y los alfa 2, que ambos, fíjense que pertenecen a la molécula alfa, que es la molécula que está en el locus del MHC, son estos dominios los que forman el surco de unión al péptido. A la izquierda podemos ver desde arriba la estructura tridimensional o la estructura secundaria que tiene ese surco, esos dos dominios, alfa 1 y alfa 2, que forman el surco de unión al péptido. Y fíjense que está conformado por 8 cadenas beta, que forman como el piso, y después 2 alfa hélices que están cada uno en un dominio alfa 1 y alfa 2 que forman ese surco o las paredes de ese surco de unión al péptido. Bueno, y acá vemos un esquema también de las moléculas de clase 1, visto de otra manera, con el péptido, el surco de unión o la hendidura que une el péptido, visto desde un costado, y en la izquierda la que sería la estructura cristalográfica. Fíjense, entonces los dominios alfa 1 y alfa 2 de la molécula alfa de la MHC de clase 1 es el que forma el dominio de unión al péptido o ese surco de unión al péptido, ¿sí? Como podemos ver acá bien en detalle. Bueno, y acá por otro lado tenemos la estructura de las moléculas de MHC de clase 2, que en este caso están formadas por dos moléculas, la molécula alfa y la molécula beta, ambas codificadas en el locus de MHC, a diferencia de lo que pasaba en las de clase 1. Entonces acá, tanto la cadena alfa como la beta de las moléculas de MHC de clase 2 están codificadas en el locus del MHC. Y si miramos la estructura de dominios, fíjense que tanto los dominios que están en ambas cadenas están anclados a la membrana, el alfa 2 y el beta 2, uno de cada una de las dos cadenas. Y también el surco de unión al péptido está formado por un dominio de cada una de las dos cadenas, el dominio alfa 1 de la cadena alfa y el beta 1 de la cadena beta. Pero fíjense que la estructura tridimensional, y cuando lo vemos desde arriba, también es muy similar. Lo mismo, el surco de unión al péptido formado por una base de hojas beta y después las cadenas laterales o las partes laterales de ese surco formados por alfa hélices. Y ahora vamos a ver algunas pequeñas diferencias de cómo es el surco entre ambas cadenas, pero fíjense que la estructura tridimensional es muy similar en ambas. Y acá les muestro otra forma de visualizar a las moléculas de clase 2, lo mismo, donde vemos al surco de unión al péptido desde el costado y la estructura cristalográfica. Acá tenemos para ver más en detalle cómo es el complejo entre cada una de las moléculas de MHC, la de clase 1 y a la izquierda y la de clase 2 a la derecha, con el péptido que está en rojo en ese surco. Fíjense que si bien la estructura tridimensional es muy similar entre ambas, hay una diferencia, principales diferencias que tienen que ver con los extremos de la hendidura de unión al péptido. Fíjense, si uno compara en los paneles B y D, en el péptido que está en las moléculas de clase 2 es más largo que los de clase 1.
Y eso es una de las principales diferencias. El péptido que está alojado dentro del surco de las moléculas de clase 1 es más pequeño y está como enterrado dentro de ese surco de unión al péptido. En cambio, en las moléculas de clase 2, el péptido es más largo y los extremos de ese surco de unión al péptido están abiertos y por lo tanto puede alojar péptidos algo más largos, y de hecho es lo que ocurre. Y acá nuevamente tenemos una visualización otra vez del surco de unión al péptido de cada una de las dos moléculas con el péptido alojado en el interior. Y fíjense que acá se ve más en detalle cómo el péptido que está alojado en las moléculas de clase 1 es más corto y está más inmerso en ese surco, y los extremos están cerrados. Los extremos del surco de unión al péptido están cerrados y por eso los péptidos son más cortos. En cambio, en las moléculas de clase 2, los extremos del surco están abiertos y puede alojar péptidos algo más largos. Acá se ve mejor en mejor detalle. Y acá una cosa más con respecto a la cristalografía de rayos X de estos complejos MHC péptidos. Fíjense que lo que estamos viendo en los esquemas de abajo es la estructura cristalográfica. Ustedes saben que para hacer cristalografía de rayos X necesitamos tener un cristal de esos complejos MHC péptido. Lo que se veía es que cuando hacían o intentaban discernir la estructura cristalográfica, veían que aparecía en estos, tanto en las moléculas en los complejos MHC de clase 1 como de clase 2, que en una zona parecía más difusa, específicamente la zona donde estaba el péptido alojado en ese surco. Y eso lo que significa, o sea, si la estructura cristalográfica de esa zona del péptido parecía difusa, es porque lo que hay alojado ahí es heterogéneo entre los distintos cristales que se están formando. Y eso lo que hizo pensar es que en realidad los péptidos que están alojados en cada una de las moléculas, tanto de clase 1 y de clase 2, no son todos iguales, sino que estas moléculas podían alojar péptidos con secuencias diferentes. Y eso es lo que vamos a ir viendo un poquito ahora, más en detalle en las siguientes diapositivas. Vamos a hablar ahora un poquito de cómo es la nomenclatura de las moléculas de MHC para el ratón y para el humano, que son los que más vamos a utilizar. Entonces, en el ratón, el complejo mayor de histocompatibilidad se encuentra todas esas moléculas codificadas en el conjunto de genes denominados de MHC, que se lo denomina para el ratón H2. Y se encuentra en el cromosoma 17. Al conjunto de genes del MHC se lo denomina también haplotipo de genes de MHC. Para el caso de ratón, hay tres genes que codifican para moléculas de clase 1, que se las denomina K, D y L. Entonces acá tenemos, como ustedes pueden ver ahí, para clase 1, las moléculas H2, que es el conjunto de genes del MHC de ratón, H2K, H2D y H2L. Y fíjense que para cada una de las clases está puesto un superíndice X, que ahora vamos a ver qué significa. Pero sepan que entonces para el ratón, en el haplotipo de genes de MHC, hay tres moléculas que codifican para moléculas de MHC de clase 1, que se las denomina con letra mayúscula K, D y L. Y para moléculas de clase 2, que recuerden que eran alfa y beta, las moléculas que están codificadas en los genes del MHC del ratón, hay de dos tipos, y se las denomina IA e IE. Fíjense también con mayúscula y con el mismo superíndice X. ¿A qué se refiere este superíndice? Se refiere, entonces, bueno, para clase 2 acuérdense que hay dos cadenas proteicas, la alfa y la beta. Para clase 1 solamente era la alfa y por eso hay una sola de cada una. Entonces dijimos que el conjunto de genes de MHC, o lo que también se denomina haplotipo de MHC, es un conjunto de genes para el cual hay muchas variantes alélicas. Es uno de los conjuntos de genes o haplotipos más polimórficos que existen. Entonces hay multiplicidad de variantes alélicas. Para el caso de los ratones, en distintas cepas de ratón, tienen diferentes alelos o haplotipos de MHC. Cada uno de esos alelos se los denomina con un superíndice con letra minúscula, que es esa X
que habíamos puesto acá arriba como superíndice con letra minúscula. Entonces, ese superíndice que está con letra minúscula significa el alelo de haplotipo de MHC que tiene esa cepa de ratón. Entonces, por ejemplo, la cepa VALP-C, que es una de las cepas que más se utiliza de ratón, que son unos ratones blanquitos, el haplotipo de MHC que tiene se lo denomina H2, que es como se llama, el haplotipo de MHC de ratón se denomina H2, con el superíndice D para denominar al alelo de MHC de la cepa VALP-C. Por el otro lado, por ejemplo, otra cepa que es la C57 Black 6, que son ratones de color negro, tienen el MHC, cuya nomenclatura es H2, con la alelo superíndice B. Entonces esa es la forma de denominarlos. Entonces, si uno toma una cepa VALP-C de ratón, en las células de esa cepa VALP-C de ratón, que va a tener 3 moléculas de clase 1, H2K, B, H2D, B y H2L superíndice B. Lo mismo para las moléculas de clase 2. Tanto para IA, para IE, va a tener las moléculas alfa y beta para ambos tipos de moléculas de clase 2 con el superíndice B. En el caso del MHC de humanos, el conjunto de genes o haplotipo de genes de MHC humano se lo denomina HLA. Y tenemos en el humano para clase 1 3 genes que codifican para moléculas de clase 1, denominados A, B y C, o sea, moléculas de clase 1, MHC de clase 1, A, B y C, o HLA, A, B y C. Y para clase 2 también hay 3 moléculas que se denominan DP, DQ y DR, cada una con sus moléculas, alfa y beta de cada una. La forma de denominar la variante alélica también para en el humano es altamente polimórfico, pasa lo mismo. Y la forma de denominar a cada alelo de MHC que tiene una persona es a través de, como ustedes ven acá, una letra mayúscula, un asterisco y después 4 números. Bueno, vamos a ver ahora un poquito más a mirar los péptidos que están unidos a las moléculas de MHC, tanto de clase 1 y de clase 2. Algunas características entonces generales que nos van a servir y vamos a ir entendiendo cuando vayamos avanzando. Primero, una de las características importantes de los complejos MHC péptido es que estos complejos que dijimos que estaban en las membranas plasmáticas de las células, dependiendo del tipo de molécula de MHC de clase 1 o de clase 2, en el tipo de célula donde se expresa, es que siempre en la superficie de estas células, las moléculas de MHC están unidos a los péptidos. O sea, las moléculas de MHC vacías y sin péptido son inestables y no quedan unidas a la membrana. Y eso vamos a ver también que tiene importantes implicancias en lo que es la respuesta inmune, ¿sí? Siempre entonces las moléculas de MHC, cuando están en la membrana de la célula, se encuentran unidos a los péptidos, o sea que son complejos MHC péptidos que son altamente estables. El hecho de que pueda haber moléculas de MHC que estén vacías, sin péptidos, implica que puede ahí unirse cualquier péptido y eso puede tener problemas graves en el sistema inmune, en la respuesta inmune que se puede generar, dando respuestas que no son esperadas o que no son las que queremos o que pueden ser patológicas. Entonces, esta unión estable del complejo MHC péptido cuando está en la superficie de la membrana es altamente importante. Bueno, y otra característica para volver a repetirlo es que sabemos que entonces los receptores de las células T, que es el receptor de la inmunidad adquirida de las células T, va a interactuar con este complejo MHC péptido. O sea, el TCR de la célula T lo que hace es reconocer al péptido derivado del antígeno cuando éste está unido a una molécula de MHC, ¿sí? O sea, la interacción es con el péptido de MHC. Y lo que se ha visto es que este TCR no solamente reconoce al péptido, sino que también hace contacto con la molécula de MHC. O sea, que el TCR que está reconociendo ese péptido en el complejo péptido MHC
hace contactos tanto con el péptido como con la molécula de MHC. O sea, ese TCR es específico tanto por el péptido como por la molécula de MHC que lo está presentando. Y a eso es lo que vamos a llamar restricción por el MHC. O sea, ese TCR va a estar restringido a esa MHC, a ese tipo de molécula de MHC en particular. O sea, que un TCR es capaz de reconocer a un péptido y capaz de reconocer a un péptido en ese contexto de molécula de MHC. Y eso es lo que vamos a llamar restricción por el MHC. Bueno, otra característica importante y que ahora vamos a ver más adelante es que una misma molécula de MHC puede unir muchos péptidos diferentes. O sea, una misma molécula puede unir muchos péptidos que van a poder derivar de distintos antígenos. Pero no cualquier péptido. Esos péptidos tienen que tener ciertos residuos de aminoácidos característicos que los vamos a llamar residuos de anclaje. O sea que una molécula de MHC puede unir ciertos péptidos, pero que tienen que tener ciertas características que son estos residuos de anclaje que les permite justamente unir a ese péptido. Entonces, si bien una molécula de MHC puede unir muchos péptidos diferentes, esos péptidos vamos a ver ahora que comparten algunos residuos de aminoácidos que son únicos para esa molécula de MHC, que los llamamos residuos de anclaje. Y otra característica importante es que, como vimos recién, el complejo, las moléculas de MHC, o estos genes para el MHC, hay distintas variantes alélicas a nivel poblacional. Y las principales diferencias entre los distintos alelos del MHC, entre estas distintas variantes alélicas de las moléculas de MHC, vamos a ver después que están localizadas justamente en el sitio de unión a péptido. Entonces, esto que va a implicar que distintas alelos del MHC van a poder unir diferentes péptidos, y eso nos va a dar o va a explicar las diferencias de respuesta inmune que pueden tener distintos individuos que tienen distintas variantes alélicas de moléculas de MHC, ya que van a poder presentarle a nuestras células del sistema inmune distintos péptidos derivados de los antígenos. Bueno. Bueno, entonces dijimos que distintas moléculas, o que una misma molécula de MHC puede unir distintos péptidos, pero que esos péptidos tenían que cumplir con ciertas características importantes, que son lo que llamamos esos residuos de anclaje o aminoácidos que van a estar siempre compartidos en los distintos péptidos que una misma molécula de MHC puede unir. Entonces, bueno, ¿y esto cómo se supo esto? Se supo a partir de analizar, por bioquímica convencional, analizar los péptidos por secuenciación de esos péptidos, analizar la secuencia que tenían esos péptidos que una molécula de MHC puede unir. Y bueno, y esto para que sepan de qué manera se puede hacer a nivel del laboratorio. Uno tiene una línea celular que expresa una dada molécula de MHC, y sabemos que en esa línea celular las moléculas de MHC van a estar en la superficie formando los complejos con los péptidos, si no, no estarían en la membrana. Entonces, lo que se hace después es una lisis para liberar las moléculas que están unidas a la membrana celular, y luego por cromatografía de afinidad o inmunoprecipitación uno puede purificar una molécula de MHC en particular. Una clase de molécula puede ser MHC de clase 1 o clase 2 con un alelo determinado y un tipo de molécula determinada. Y después, entonces, una vez que uno tiene separada una molécula de MHC en particular, poder separar esos péptidos que están unidos al MHC, se pueden liberar por acción con un ácido, por ejemplo, como el TCA que está ahí. De esa manera podemos liberar los péptidos que están unidos a esa molécula de MHC y después separar los distintos péptidos y secuenciarlos. Y de esa manera uno tiene de todos los péptidos que se unen a una molécula de MHC en particular, poder separarlos y secuenciarlos y analizar la secuencia de todos esos péptidos. ¿Y qué es lo que se determinó haciendo todo este ensayo?
Acá lo que les muestro como ejemplo son los péptidos que de esa manera que explicamos recién, eluidos de dos moléculas distintas de moléculas de MHC de clase 1, los péptidos fueron secuenciados y acá les muestro la secuencia de estos dos péptidos, o sea, de estos dos grupos de péptidos que se unen a dos moléculas de MHC1 distintas a modo de ejemplo. Entonces fíjense que lo que podemos ver en general cuando se analizaron los péptidos que se unen a moléculas de MHC de clase 1 es que estos péptidos tienen una longitud siempre de entre 8 a 10 aminoácidos. O sea, los péptidos capaces de ser alojados en moléculas de MHC de clase 1 tienen un largo máximo de 8 a 10 aminoácidos. Y que en general, y lo que se ve, los que están marcados en verde, fíjense que son los que llamamos residuos de anclaje. Son esos residuos que son de características o residuos exactamente iguales o de características bioquímicas similares. Y esos residuos de anclaje tienen que estar sí o sí, y es lo que caracteriza al tipo de péptido que puede unir esa molécula de MHC de clase 1. Pero fíjense que los otros aminoácidos que no están en verde pueden ser de cualquier naturaleza. Entonces, una misma molécula de MHC de clase 1 puede unir diferentes péptidos siempre que tengan esos residuos de anclaje que son característicos de esa molécula de MHC de clase 1. Acá lo que podemos ver es desde arriba una molécula de clase 1 con el péptido que tiene alojado en el surco. Entonces fíjense, bueno, en amarillo está el esqueleto del péptido y fíjense que dijimos que el péptido tenía una longitud de 8 a 10 aminoácidos, que en todas las moléculas de clase 1 los aminoácidos que están en los extremos, tanto el amino terminal como el C terminal, están unidos a residuos que están en la molécula de MHC de clase 1 y por eso es que tiene un largo determinado ese péptido y que estaba sumergido dentro de la estructura de la molécula de MHC de clase 1. Y fíjense que también hay otros residuos de aminoácidos que no están en los extremos del péptido, que también se unen a moléculas de MHC y que son esos residuos de anclaje que son característicos. Entonces, si bien una molécula de MHC de clase 1, como podemos ver acá, puede unir diferentes péptidos siempre que mantengan esos residuos de anclaje que son característicos para esa molécula de clase en particular, de clase 1 en particular. Acá a modo de ejemplo les traigo, fíjense, cuáles son se han determinado los péptidos que pueden unirse a esta molécula de MHC de clase 1, dice H2KB. Entonces, según lo que vimos de nomenclatura, si dice H2, ¿qué significa? ¿De qué especie estamos hablando? Estamos hablando del complejo mayor de histocompatibilidad de ratón. Así que es una molécula de MHC de ratón, porque es H2. Si es la molécula K, K mayúscula, significa que es una molécula de clase 1, que podían haber de tres tipos, K, D o L. Y el superíndice B pequeño significa la cepa de ratón con la cual están trabajando, que es una de las cepas características y significa que es uno de los alelos de MHC de clase 1 de ratón o uno de los haplotipos de MHC de clase 1 de ratón. Bueno, entonces fíjense, en el esquema lo que nos muestra es el péptido que está alojado, que tiene 8 aminoácidos de P1 a P8, son los 8 aminoácidos de este péptido, que en este caso es un péptido derivado de albúmina que está unido a esta molécula de clase 1, la molécula K, superíndice B, alelo B. Bueno, y se han demostrado también otros péptidos que pueden unirse a esta molécula. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que en los residuos de anclaje de esta molécula son los que están en la posición 5 y la posición 8, P5 y P8, que fíjense que son aminoácidos similares en cada una de esas dos posiciones y son péptidos derivados de distintas proteínas antigénicas de distintos patógenos. Eso para ejemplificar entonces que una misma molécula de MHC, por ejemplo, en este caso la molécula K de clase 1, alelo B, superíndice B, puede unir distintos péptidos derivados de diferentes antígenos. Y eso es lo que pasa en la realidad. O sea, una misma molécula a partir de puede unir diferentes péptidos siempre que mantengan esos residuos de anclaje, que es lo que le permite justamente estar unida a esa molécula de MHC y formar un complejo estable con esa molécula.
Bueno, y acá les muestro como ejemplo el grupo de péptidos que se pueden unir a una de las moléculas de clase 2. A diferencia de las moléculas de clase 1 que dijimos que están unidas en los extremos del surco a las moléculas de clase 1 y por lo tanto su longitud está establecida entre 8 y 10 aminoácidos y no pueden ser aminoácidos más largos, en las moléculas de clase 2 esto no pasa. En las moléculas de clase 2 el surco está abierto en los extremos y por eso puede alojar péptidos de tamaño algo más largos que los de clase 1. En realidad los péptidos que se ven unidos a moléculas de clase 2 pueden tener tamaños de 13 hasta 17, 20 aminoácidos, porque pueden sobresalir por los extremos del surco de la molécula de clase 2. Y los péptidos de anclaje también son diferentes y están a lo largo de la secuencia del péptido. Acá pueden ver una como ejemplo. Bueno, ya algo nombramos de que las moléculas de MHC, que existen diferentes alelos de genes que codifican para las distintas moléculas de MHC. ¿Esto qué quiere decir? Que distintos individuos pueden tener diferentes alelos que codifican para una molécula de MHC en particular. Y por eso es que los genes para el MHC son altamente polimórficos. O sea que a nivel de la población de una especie, o sea, por ejemplo, la población humana, hay muchos alelos diferentes que codifican para una molécula de MHC en particular. Y por eso es que la mayoría de los individuos, de los humanos, por ejemplo, somos por un lado, heterocigotas para los genes de MHC y además distintos individuos tenemos diferentes alelos que codifican para el MHC y eso tiene que ver también con lo que habíamos dicho de los rechazos de trasplante, que estas moléculas se asociaban al rechazo de trasplante. Y uno de los motivos del rechazo de trasplante es la existencia de este polimorfismo en las moléculas de MHC. O sea que distintos individuos tenemos diferentes alelos que codifican para nuestras moléculas de MHC. Bueno, ¿y qué quiere decir? Vamos a ver entonces dónde está alojado ese polimorfismo. Cuando se analizaron las distintas variantes alélicas, que haya polimorfismo significa que hay distintas variantes alélicas para un gen que codifica para una molécula de MHC. Por ejemplo, hablamos, a ver, para poner un ejemplo en particular, para la molécula humana del MHC humano HLA-A, que es una molécula de MHC de clase 1, tenemos distintos genes en distintos individuos que codifican para esa misma molécula de MHC HLA-A. Entonces, diferentes individuos tienen diferentes genes. Y cuando uno analiza las secuencias de esos diferentes genes o los aminoácidos a los que dan lugar esos diferentes genes en las moléculas de MHC, ¿dónde se imaginan ustedes que se encuentra esa variabilidad alélica? O sea, que los distintos alelos, ¿dónde están las diferencias entre los diferentes alelos? Acá vemos un esquema donde nos muestra dónde está la variabilidad alélica en las distintas moléculas de MHC de un tipo particular. Justamente están las diferentes variantes entre los distintos alelos, generan aminoácidos diferentes justamente en la zona de la hendidura de unión al péptido o en el surco de unión al péptido. Estas posiciones que acá ustedes ven en rojo en el esquema de la derecha, ¿sí? Son distintos aminoácidos que se vio que son diferentes en distintos alelos para, por ejemplo, la molécula HLA-A. Y en el esquema de la izquierda podemos ver entonces sombreado en rojo que las zonas de variabilidad interalélica se da justamente en los aminoácidos que forman el surco de unión al péptido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la molécula HLA-A, los diferentes alelos de esas moléculas de HLA-A van a poder unir, por lo tanto, diferentes péptidos en los distintos individuos que presentan esos diferentes alelos. Y eso también tiene que ver entonces con la diferente capacidad de presentación de péptidos que van a tener los distintos individuos a nivel poblacional. ¿Está bien? Y acá les muestro un esquema de algo similar que ocurre para las moléculas de clase 2. Pero acuérdense que en las moléculas de clase 2 están codificadas por están conformadas por dos proteínas distintas, la alfa y la beta. Y cuando se analizaron las diferentes variantes alélicas, lo que se vio es que justamente
las diferentes variantes alélicas que provocan distintos aminoácidos se encuentran específicamente localizadas en el surco de unión al péptido, que van a estar en los dominios beta 1 de la molécula beta y en el alfa 1, que acá no está representado, de la molécula alfa. Pero bueno, lo mismo ocurre con las diferentes variantes alélicas de las moléculas de clase 2. Para las moléculas de clase 1, como tanto los dos dominios que forman el surco de unión al péptido se encuentran en la molécula alfa, están codificados las variantes alélicas en ese único gen que codifica para la molécula alfa de la clase 1. Vamos a volver sobre este concepto importante, que es el concepto de la restricción por MHC. Hasta ahora, bueno, estuvimos viendo que las moléculas de MHC unen péptidos, que tenemos diferentes alelos para moléculas de MHC, y que el TCR que está sobre la superficie de las células T, que es el receptor de la célula T, el receptor antigénico, es capaz de reconocer a los péptidos derivados de antígenos en su molécula de MHC. O sea, el TCR reconoce al complejo péptido MHC. Y acá se muestra una figura en donde está representado en MHC el color verde, la molécula de MHC y algunos de sus aminoácidos en verde, y el TCR en un color violáceo, ¿sí? Entonces, fíjense que acá se muestran también interacciones entre el TCR y el MHC. Esto lo que nos está diciendo es que el TCR, además de reconocer y de ser específico por el péptido derivado del antígeno, también tiene interacciones con el MHC. Entonces, ese TCR no solamente reconoce el péptido, sino también a la molécula de MHC que lo está mostrando. Y eso es lo que se conoce como restricción por el MHC. O sea que el TCR reconoce tanto el péptido como la molécula específica del MHC que se lo está mostrando. Entonces acá tenemos un ejemplo más concreto de los que les contaba recién sobre qué significa restricción por el MHC. Las células T, a través de su TCR, dijimos que ese TCR es capaz de reconocer tanto al péptido antigénico como a la molécula específica del complejo de MHC que le está mostrando ese péptido. O sea que la especificidad de reconocimiento del TCR está dado tanto por el péptido como por la molécula de MHC. Entonces, si vemos en el esquema que tenemos acá, fíjense, en el esquema de la izquierda tenemos una célula T que tiene su TCR en azul y la célula presentadora de antígeno que a través de la molécula de HLA-A, que esto nos está indicando que es una molécula del MHC humano, A significa que es de clase 1 humano. Entonces, en amarillo tenemos una molécula de MHC de clase 1 con un halotipo en particular, una variante alélica, que es la 0201, que tiene su péptido antigénico derivado, el péptido X derivado de un antígeno en particular. Entonces, el TCR de esa célula T reconoce al complejo MHC de esa variante alélica con el péptido X. Y ahí va a haber reconocimiento y por lo tanto activación de la célula T, proliferación y la generación de la respuesta inmunitaria efectora que uno quiere. Vamos ahora al panel del medio. Fíjense cuál es la diferencia en el panel del medio. Tenemos a la misma célula T con el mismo TCR, con esa única especificidad de reconocimiento, pero acá tenemos a una célula presentadora de antígenos que le está mostrando el mismo antígeno, o sea, esa misma otra molécula de MHC, que es una molécula HLA-B, que es otra molécula de MHC de clase 1 humano, pero es una molécula B, o sea, distinta a la anterior. Y de otro alelo, fíjense, y está en verde. Entonces, tenemos otra molécula de clase 1 que está uniendo al mismo péptido X, derivado del mismo antígeno. Y fíjense que ahí no hay reconocimiento. O sea, por más de que la célula presentadora le está mostrando al mismo péptido antigénico, como está en el contexto de otra molécula de MHC diferente, ese TCR no lo reconoce, porque el TCR, dijimos entonces, está restringido, en este caso particular, a la molécula HLA-A0201. Entonces, si ese mismo péptido, aunque tenga especificidad por el péptido, por estar siendo mostrado por otra molécula diferente, no lo reconoce y no hay reconocimiento, ¿sí? Y fíjense el tercer caso. El tercer caso tenemos
el caso contrario, o sea, la misma célula T con el mismo TCR y una célula presentadora que tiene esa misma molécula de HLA A0201 para el cual el TCR está restringido, pero uniendo otro péptido I. Entonces ahí tampoco hay reconocimiento. Entonces, la restricción por el MHC implica que el TCR reconoce tanto al péptido antigénico o es específico tanto del péptido como de la molécula específica que se lo está mostrando. Entonces, el TCR va a ser específico del complejo MHC péptido en particular. Bueno, ahora podemos estar en condiciones de empezar a entender por qué ocurre lo que llamamos el rechazo de trasplante de tejidos y órganos entre miembros de la misma especie. Dijimos que al inicio de esta clase que las moléculas de MHC del complejo mayor de histocompatibilidad se descubrieron porque originaban justamente rechazo de trasplante. ¿Y por qué existe este rechazo? Y eso se debe a lo que veníamos hablando de recién, al concepto de restricción por el MHC. Sabemos que en un mismo individuo, las células T de ese individuo son capaces de reconocer a un complejo MHC péptido, que reconocen tanto la molécula de MHC propia como al péptido derivado del antígeno. Pero ¿qué pasa? Cuando hay órganos trasplantados de un individuo de la misma especie que tiene moléculas de MHC diferentes, lo que ocurre es que hay un rechazo de ese tejido u órgano trasplantado. Y eso lo que se sabe se debe a que el individuo que recibe el órgano trasplantado de un individuo que tiene moléculas de MHC diferentes, existen grandes cantidades de células T que reaccionan a esas moléculas de MHC que no son propias, o lo que también se llaman moléculas de MHC halogénicas, porque tienen otro halotipo, otro alelo de MHC. Entonces, si un individuo recibe un órgano trasplantado que contiene moléculas de MHC de diferente alelo, que no son propias, que son halogénicas, va a haber una gran cantidad de células T, aproximadamente un 10% de las células T van a reaccionar contra esas moléculas de MHC que no son propias, que son halogénicas, que son de otro alelo. Y esto es lo que llamamos como respuesta aloreactiva o aloreactividad. Y representa entonces el mecanismo por el cual se ocurre o se explica que haya rechazo de trasplantes. En el esquema de abajo, o sea, y uno ¿cómo explicaría que una célula T a través de su TCR reconozca moléculas de MHC que no son propias, para el cual no está restringido? Y habría dos mecanismos por los cuales puede ocurrir, en realidad son como si fueran reacción cruzada, que ese TCR está reconociendo, como ustedes pueden ver en el esquema, en los dos esquemas que están a la derecha, o que pueden reconocer al péptido bien alojado, y por eso, o sea, una gran cantidad de células T reconocen el péptido, aunque sea en un contexto de MHC que no le es propio, o que reconozcan o que puedan interaccionar bien con la molécula de MHC sin importar el péptido. O sea, de esas dos formas se explicaría que pueda existir aloreactividad, que pueda haber ese conjunto de células T del individuo que está recibiendo el órgano o el trasplante que rechaza al trasplante porque hay células T que reaccionan contra esas moléculas de MHC que no son propias, que son halogénicas. Acá lo que les muestro es el conjunto de genes que se encuentran dentro del locus de MHC o del haplotipo de MHC. El haplotipo del MHC entonces es el conjunto de genes que codifican para las moléculas de MHC. Y acá les muestro la estructura génica, tanto para el humano como para el de ratón. Vamos a mirar en detalle la del humano, pero la del ratón es muy similar. En cuanto a la estructura del MHC humano, también denominado HLA, tenemos, fíjense que están representados genes que codifican para moléculas de clase 2, de clase 3 y de clase 1. La que nos interesan para la clase de hoy son los genes que codifican para clase 1 y clase 2, pero están todos dentro de este haplotipo del MHC, dentro de este conjunto de genes. Entonces, en rojo, hacia la derecha, tenemos a los genes que codifican para los tres tipos de moléculas de clase 1 que cada uno tiene en su locus. La HLA que se denominaban HLA A, B y C.
más hacia a la izquierda tenemos en amarillo los genes que codifican para las moléculas de clase 2. Recuerden que las moléculas de clase 2 estaban conformadas por dos cadenas que estaban codificadas en el locus del MHC, la alfa y la beta, cuyos genes se denominan A y B. Y que fíjense que están juntos y que se llamaban DP, DQ y DR. Entre medio, fíjense que también dentro donde está, dentro de la parte de genes para las moléculas de clase 2, hay otros genes que también están involucrados en la generación de las moléculas de MHC, en el procesamiento y presentación de antígenos que van a ver en la clase próxima. Pero están también todas codificadas dentro del locus o de ese conjunto de genes denominado haplotipo del MHC. Y las que se denominan clase 3 son otras moléculas que también tienen participación en el sistema inmune, pero no están relacionadas con el MHC, y por eso ahora no nos interesa saber cuáles son. Para recordar entonces un poquito el locus del MHC de ratón, vamos a mirar el esquema de abajo. El locus de MHC de ratón, que se denominaba H2, el ratón tiene también 3 moléculas de clase 1 que están mostradas en rojo, que se denominaban K, D y L, y de clase 2 tienen solamente 2 moléculas, IA e IE, que acá están representadas con A y con E, y también junto con los 2 genes que codifican para las moléculas IA e IE, A y B, para las cadenas alfa y beta. Bueno, una de las características muy importantes del complejo MHC es su alto polimorfismo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de polimorfismo? Nos referimos a que hay diferentes variantes alélicas de genes para el locus o el haplotipo de MHC entre individuos de una misma especie. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Que hay diferentes alelos que codifican para los mismos genes entre individuos de una misma especie. De hecho, el locus de MHC es el más polimórfico, el que más variantes alélicas diferentes podemos encontrar. ¿Qué quiere decir esto? Que si tomamos a todos los individuos de una misma especie, hay de hecho muchos genes que codifican muchos genes diferentes llamados variantes alélicas que codifican para esos mismos genes. Y acá en este esquema se muestran la gran cantidad, fíjense, de variantes alélicas que tenemos para las distintas moléculas, tanto del MHC de clase 2 como el MHC de clase 1. Esto es para el humano, fíjense. ¿Por qué nos damos cuenta que es humano? Porque llama a las moléculas de clase 1 A, B y C. Fíjense que hay miles de moléculas de variantes alélicas diferentes para cada una de estas 3 moléculas de clase 1. Y lo mismo pasa con las moléculas de clase 2. Si bien hay menores cantidades, pero también fíjense que tenemos diferentes variantes alélicas para los distintos genes que codifican para las moléculas alfa y beta de las moléculas de clase 2. Entonces, el complejo de MHC es el sistema más polimórfico que hay. Eso quiere decir que tenemos diferentes variantes alélicas para los individuos de una misma especie. Y esto simplemente para reforzar lo que les decía recién, que muestra el polimorfismo en el locus de MHC humano o HLA. Fíjense, para las distintas moléculas de MHC de clase 1, la cantidad de variantes alélicas o halotipos que podemos encontrar. Bueno, en resumen, lo que vimos hasta ahora es que entonces, ¿cuáles son las características del MHC y de los genes del MHC? Por un lado, el polimorfismo, que vemos en el esquema de la izquierda donde está representado el polimorfismo. El hecho de que haya polimorfismo hace que de los 2 locus que cada individuo tiene, el locus paterno y el locus materno, tenemos, como hay alto polimorfismo, es altamente probable que todos los individuos sean heterocigotas para el locus de MHC o para ese conjunto de genes que tiene para el MHC o las variantes alélicas. Entonces es muy raro que un individuo sea homocigota para el haplotipo de MHC. Por lo tanto, el hecho de que haya polimorfismo
y además que la expresión es codominante, o sea que los dos locus que tenemos de genes para el MHC van a ser expresados a la misma vez en las células que van a presentar esos antígenos, el hecho del polimorfismo y la expresión codominante hace que se estén expresando entonces muchas más moléculas del MHC que si ese organismo fuera homocigota. Entonces, por el hecho de que sea polimórfico, lo más probable es que el individuo sea heterocigota y por la expresión codominante se expresan ambos locus de las moléculas de MHC. Por otro lado, el MHC es poligénico, o sea, tenemos varios genes que codifican para MHC de clase 1, 3 tipos de moléculas distintas, A, B y C, y 3 tipos de moléculas distintas para moléculas de clase 2, de P, de Q y de R. Eso significa que es poligénico, que hay más de un gen que codifica para un tipo de molécula de MHC. Entonces, si uno combina el polimorfismo, que hace que la mayoría de los casos seamos heterocigotas, la expresión codominante y la poligenia, si ustedes se fijan en la figura de la derecha, eso va a hacer que en cada célula estén representados muchas moléculas de MHC diferentes. ¿Y eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir que al tener varias moléculas de MHC diferentes que puedan ser expresadas en la superficie de las células, esto va a amplificar la cantidad de péptidos que esa célula va a poder presentar en su superficie, ¿sí? Acá lo que vemos es cómo es la forma de herencia del locus o haplotipos de MHC que cada uno tiene. Fíjense, tenemos el progenitor paterno, la progenitora materna. El paterno tiene dos haplotipos, dos variantes alélicas, una representada en azul y una en rojo. Y en sus células, como la expresión es codominante, se expresan ambos tipos de las moléculas que están codificadas en ambos haplotipos. Lo mismo pasa con la madre. Tiene el haplotipo en amarillo y el haplotipo en verde, y fíjense que en las células se expresan ambos porque la expresión es codominante. Estos locus o haplotipos de MHC se heredan también en conjunto, como haplotipos. Entonces, la descendencia de esta pareja puede tener 4 tipos diferentes de combinaciones de haplotipos de MHC, y por lo tanto, aún los hermanos que derivan de la misma pareja pueden tener diferentes combinaciones de alelos de MHC en sus células, y por eso entre ellos también, si bien pueden compartir algunos alelos, no es altamente improbable que 2 hermanos no tengan los mismos alelos de MHC. Sería solamente en el caso, en un 25% de los casos que esto podría ocurrir. Por eso que aún entre hermanos puede haber rechazo de trasplantes. Por esta alta, por el hecho de la expresión codominante y por el hecho de ser heterocigotas. Bueno, entonces, sabiendo cómo es el tipo de expresión de las moléculas de MHC, que dijimos que es polimórfico, poligénico y codominante, ¿cuántas moléculas, si uno toma una célula nucleada de un individuo, un humano, vamos a poner en primer lugar, cuántas moléculas de MHC diferentes va a tener en su superficie esas células del individuo? Entonces, tenemos que en un humano tenemos 3 genes que codifican para las 3 moléculas distintas de MHC de clase 1. Y 3, o también podrían haber 4, grupos de genes que codifican para las moléculas de clase 2, alfa y beta. Y digo, están 4 entre paréntesis porque si ven la agrupación de genes del haplotipo de MHC, en DR tenemos 2 genes para cadena beta. Entonces, en principio, un ser humano en las células nucleadas de su individuo, en las células presentadoras que expresan los 2 tipos de moléculas de clase 1 y de clase 2, una persona de forma habitual va a poder expresar o expresa 6 moléculas para MHC de clase 1 distintas y 8 moléculas de MHC de clase 2 distintas. Esa es la cantidad total de moléculas diferentes de clase 1 y clase 2, todas que pueden ser expresadas, todas juntas o son expresadas por las células de un individuo. Acá tenemos representado en un esquema lo que les decía recién
con letras. Pero si ustedes se fijan por la nomenclatura, acá tenemos una célula que es de un ratón, por el nombre de las moléculas que estamos viendo. Entonces, la célula tiene el locus materno MHC del haplotipo de la variante alélica K, el alelo K por el superíndice K, ¿sí? Y el alelo paterno es el alelo D. Entonces, en esas células de ese ratón, que es heterocigota, para estas dos variantes alélicas, la K y la D, las células de este ratón van a tener, como vemos arriba, 6 moléculas distintas de clase 1 y 8 moléculas distintas para clase 2. Y fíjense acá algo particular que estamos viendo. En principio uno diría, para ratón, como hay 2 genes que codifican para moléculas de clase 2, uno esperaría tener 4 genes, 4 moléculas expresadas en la superficie de las células. Pero acá nos está mostrando, en vez de 4, nos está mostrando 8. Y si ustedes miran, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo, fíjense, que hay combinaciones entre la cadena alfa y beta de los distintos alelos. Y a eso es lo que llamamos transasociación. Esto significa que podría darse el caso de que la cadena alfa de un alelo con la cadena beta del otro alelo puedan formar una molécula de MHC de clase 2 estable. Y ese fenómeno se lo denomina transasociación. Por eso es que en vez de poner 4, que serían las moléculas de clase 2 teóricas que en el ratón podría haber, si fuera posible la transasociación y que todas esas moléculas transasociadas generadas serían funcionales, en vez de 4 pasamos a tener 8 moléculas posibles de clase 2 expresadas por esas células. Bueno, acá tenemos representado solamente este fenómeno que les comentaba recién de transasociación. Nosotros tenemos, por ejemplo, si seguimos trabajando con ratón, una cepa A que es homocigota, que expresa, por ejemplo, la molécula IA que está en rojo y la cepa B que expresa la molécula IA que está en verde. En las crías, la filial 1 de estas dos cepas, además de poder expresar, que va a ser heterocigota para la molécula IA, y va a expresar la molécula IA roja y la molécula IA verde, por la posibilidad de que pueda existir transasociación, podemos tener en vez de 2 moléculas de clase 2 para esa variante IA, vamos a tener 4, el doble de lo posible. Obviamente que la transasociación es un fenómeno que puede ocurrir o no, y depende de que la combinación de esas moléculas, de esas cadenas alfa y beta, tiene que ser funcional. Y es más posible que se dé para las cadenas iguales que provienen de los mismos tipos de genes. Bueno, y para terminar esta última diapositiva con algunos conceptos que van a ser necesarios que conozcamos cuando trabajemos con el tema del MHC, y es que cuando se trabaja con el MHC surgieron entonces el uso de cepas endocriadas. ¿Qué son cepas endocriadas? Son animales que son genéticamente idénticos porque son el resultado de la cruza de animales iguales por aproximadamente unas más de 20 cruzas. Y lo que se hace es ponerle, cuando se van haciendo las cruzas, ir cruzando los animales. En el caso cuando uno quiere en particular que el MHC sean idénticos dentro de toda la cepa, es ponerle como criterio de selección que vayan con el tiempo rechazando menos los trasplantes, o sea, aceptando más los trasplantes entre hermanos. Y así cuando se rechazan menos, se vuelven a cruzar entre ellos y así es que se obtienen las cepas endocriadas que son genéticamente idénticas. El término de singeneico, los animales que son singeneicos son aquellos animales que comparten el gen de interés. En el caso particular nuestro que estamos hablando, que compartan el haplotipo de MHC y que sean homocigotas para el MHC. Y en el caso de las cepas congénicas, son aquellos animales o individuos o cepas que comparten todos los genes menos el gen de interés. O sea, uno tiene 2 cepas congénicas, significa que son exactamente idénticas, salvo en el locus del MHC, que van a tener alelos diferentes.
Y con esto damos por terminada la clase de MHC. Muchas gracias.